Estás en sintonía con WCEA-TV, tu canal hispano. Bienvenidos a otra edición de El Planeta Hoy. Nos encontramos en la sede de la organización Roca en Chelsea. La organización Roca está dedicada a combatir la violencia juvenil y recibimos hoy la visita de dos personalidades de la política. Una es la senadora Elizabeth Warren y otra es la candidata a la gobernación de Massachusetts, Martha Coffey. Las dos han hecho una alianza para dedicarse a combatir la violencia juvenil en Massachusetts y también velar porque la educación en todos los niveles sea accesible para todos los residentes de nuestro estado. Hoy es un día, como yo estaba diciendo, un día muy importante y es un honor gigante de tener a estas dos mujeres de un nivel muy alto, de venir aquí, de entender lo que está pasando con los dos grupos de Roca, los madres jóvenes en alto riesgo y también los muchachos, los hombres en alto riesgo. Y tenemos un honor aquí en Roca de trabajar con ellos. Estamos utilizando mucha información, data, y estamos haciendo mucha investigación de lo que estamos haciendo por estar segura que estamos ayudándolos, porque si no, necesitamos cambiar. Y estos dos grupos, ellos están grupos en este país que el mundo quiere olvidar. Es muy difícil, bien complicado, a veces bien peligroso y no hay respuestas fáciles. Y el mundo prefiere, yo voy a trabajar con otro grupo, pero no este. Pero es muy importante porque ellos están de nuestra comunidad, de nuestras familias. También con los hombres, más hombres de mujeres están yendo al cárcel. Es un costo muy alto y un resultado terrible. Y lo que estamos haciendo con los hombres aquí con esta cosa Pay for Success, con el Estado, es mostrando que ellos pueden hacer un camino alternativo y en el fin es mejor para ellos, sus familias, sus víctimas y también para el Estado porque el costo es mucho menos de los cárceles. Y con las madres jóvenes de alto riesgo estamos trabajando con ellos, es un honor también y empezando a entender cómo podemos tener un camino para ellos de sentir seguridad y hacer los cambios que ellos lo necesitan por sus niños y también por su propia vida. Estamos acá con Molly Baldwin, quien es la presidenta de Roca y nos está acompañando para hablar un poco sobre la labor que hace esta organización en sacar adolescentes que están involucrados en crímenes y reincorporarlos a la sociedad. Molly, te quería preguntar, ¿cómo crees tú que pueda ayudar una alianza con esta candidata a la gobernación? ¿Cómo podría mejorarse la labor de Roca en combatir el crimen juvenil? Sí. Queremos trabajar con ella y las dos mujeres en los dos niveles y otra gente en el estado de aprender cómo podemos hacer esto de mejor manera, de tener resultados mejor y bajar los costos de los cárceles y de violencia. Y estamos abiertos de trabajar, de aprender, de compartir y también tenemos este momento donde podemos compartir las voces de los jóvenes. Es importante que su voz está claro también porque con esta capacidad de ayudarlos y también otra cosa, tenemos la capacidad de tener discursos duros y difíciles porque este problema no es tan fácil. Y va a ser nuestro honor de trabajar con ellos, de hacer cambios, aprender más y hacer cosas en buena manera. Te iba a preguntar si tenías algún proyecto o si la organización tenía algún proyecto futuro que les gustaría desarrollar.
Sí, bueno, hay dos cosas. Con los hombres, estamos logrando nuestro programa, estamos abriendo otro centro en Boston pronto y también tenemos un centro en Springfield. Y con las madres jóvenes estamos aprendiendo ahora, pero estamos bien abiertos a más aviso y ayuda. Bueno, muchísimas gracias, Molly. A mí me parece extraordinaria la labor que hace esta organización y los felicito. La candidata a la gobernación de Massachusetts, Martha Coakley, y la senadora Elizabeth Warren visitaron las instalaciones de Roca en Chelsea para conversar sobre la problemática de la violencia juvenil y la criminalidad en Massachusetts. Well, I know, first of all, that Senator Warren cares, as I do, about the people of Massachusetts. And we know in all of our communities where there's income inequality, where there's a vacuum of good education and jobs, violence often fills that vacuum. And part of what the government can do, what we can do as I've done as a district attorney, as attorney general, as governor across this state, invest in programs like Roca that are able to, from the ground up, deal with those issues, take away that vacuum and give kids something to work for, jobs they can, both young men and women who are going to have a chance to be successful. That's really what it's about. And I know Senator Warren believes that too. She'll be a great partner in Washington, so I'm so excited she's going to get to see Roca today and hear all about it. As governor, I will work with her on the funds we need to invest in these programs and spread the kind of terrific work that Roca has done all around the state. What's your plan to reduce or eradicate youth violence? Well, we're in the process of, as we talk to places like Roca, we talk to our mayors and our officials around the state, look at how, just as we are designing programs in a regional economic way, how we can integrate what we're doing, particularly in our urban centers, the kind of programs that will help both build our economy, give kids a good education, and give people jobs. That's how I think we resolve this problem. It's a win-win for the state, and I can't wait to get started. Thank you. Thank you. We are not doing nearly enough at a national level to deal with youth violence. Youth violence is something that is terrible for every family that it touches, but it is also terrible for our country. And as a country, we need to make a bigger commitment to push back. I am so delighted to be here today at Roca, where we take a very innovative approach, where the idea is let's figure out what works and let's get young people who've already had some problems, and find the right way to get them on a path to help them be part of our community, contributing parts of our community. That's what then works at a family level, and that's what works all the way through at a national level. So how important are the Roca programs to reduce youth violence? The Roca program is powerfully important, and it's important for two reasons. One is because it's proven it works, and that's what we need. We don't need to just spend dollars and say, well, took care of that problem. Roca actually says, what are the dollars going for, and are they really making a difference? They document it, and that's what really makes it work. The second reason Roca is important is because it shows that we can be innovative. We don't have to just keep hitting in the same direction. Roca comes in and approaches from other directions and says, we can build a new program. We can build something that's different right here in Massachusetts. We can build it, we can make a real difference, and that's what I love to see, effectiveness and innovation. I am very much looking forward to having Martha Coakley in the governor's seat so that we can work together as partners to reduce youth violence. It is one of the things that is powerfully important to her, powerfully important to me, and as we know, partners make each other stronger. La candidata Coakley asegura tener 4 estrategias principales para combatir la violencia juvenil y hacer nuestros hogares, escuelas y comunidades más seguras. La primera de ellas consiste en dedicar más recursos y tiempo a la prevención del delito y la rehabilitación de los reclusos. La segunda es pasar la ley de control de armas. En tercer lugar, apoyar las organizaciones que tienen programas educativos y refugios para los adolescentes que hayan cometido crímenes.
Y por último, prestar atención a la salud mental de las personas que cometen delitos o que se enfrentan a la violencia. En la segunda parte de El Planeta Hoy vamos a continuar documentando lo que fue la visita de la senadora Elizabeth Warren y la candidata a la gobernación de Massachusetts, Martha Copley, a Roca en Chelsea. No se muevan.